tal, amigos? Bienvenidos a este programa Integridad en la Alabanza. Estamos hablando de adoración creativa, estamos hablando de adoración profética. La meta fundamental de toda reunión de adoración es que podamos intimar más y más con el Señor. La Biblia afirma una y otra vez que debemos estar en su presencia, en la presencia del Señor, buscar su rostro, habitar en su tabernáculo, estar en su monte santo. David decía: prefiero estar en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es entonces importantísimo adorar al Señor para buscar la presencia de Dios, para permanecer en ella. Hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando estamos en esa presencia del Señor. ¿Qué puede ocurrir cuando baja la nube de su gloria, la nube física de su presencia? La alabanza ha sido diseñada por Dios para preparar al pueblo para entrar en esa presencia de Dios, para entrar en la real y física presencia del Señor. La Biblia nos habla de 3 niveles de presencia del Señor. Primero, sabemos que la presencia del Señor está siempre con nosotros. Dice en Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, la presencia del Señor nos acompaña. El Señor es fiel y no nos abandona. El segundo nivel de su presencia es que el Señor también afirma que cuando 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí hay una más intimidad en su presencia, una más búsqueda de su presencia. 2 o más se reúnen para orar, para clamar, para leer su palabra, para adorarle. Yo estoy en medio de ellos, dice en Mateo 18. Pero hoy hablamos de un tercer nivel de la presencia del Señor. Es un nivel sobrenatural. Es un nivel que nos introduce en un ambiente de adoración profundo. Es un nivel en el que Él se manifiesta de manera real, se manifiesta con prodigios, con milagros, se manifiesta cuando habla a su pueblo. Tenemos un ejemplo en la Biblia. Tenemos en 2 de Crónicas 5, desde el versículo 13 al 14, que dice así: los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ciertamente Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y fijaros qué ocurrió después de esta adoración, de esta alabanza clamorosa, llena de vida y de fuego. Dice: entonces la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba toda la casa. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La nube significa la presencia de Dios. Y a través de toda la Biblia, la nube acompaña a las manifestaciones especiales de Dios en muchos sitios. Por ejemplo, en el pacto del Sinaí. Por ejemplo, en el tabernáculo. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, la nube les acompañaba para protegerles del sol. En la transfiguración de Jesús aparece una nube. Esta nube nos habla de que Dios se hace presente. Dios está ahí, presente de una forma sensible, de una forma impactante. Es el símbolo de la gloria de Dios, de la majestad de Dios y de su juicio. También Dios en su presencia nos bendice, nos consuela, nos ministra, pero también en su presencia nos juzga, porque Dios es un Dios justo y nos corrige,
nos exhorta, nos quebranta, nos lleva al arrepentimiento. No sé si habrás experimentado en alguna reunión de adoración, de alabanza, que el Espíritu Santo de repente te toma, te posee, diríamos, y te lleva, te impulsa a dar un cántico profético, un cántico en lenguas, con interpretación de lenguas y con un mensaje profético. ¡Qué hermosa experiencia! Cómo enriquece en una congregación, en una iglesia, el que abunde este tipo de experiencias. Puede ser que el cántico profético venga tal cual, directamente, sin necesidad de lenguas ni de interpretación, pero una profecía dada con música, improvisada y con letra bien entonada, pues realmente es una expresión que da aspecto de genuina y de intervención divina oportuna para la Iglesia, porque la profecía es para la edificación de los creyentes. Y los salmos son eso. Los salmos están llenos de mensajes proféticos, son cánticos proféticos, cánticos inspirados por Dios para dirigir la alabanza del Shabbat o de las fiestas solemnes de Israel a través de los músicos, los levitas, los sacerdotes, los cantores, los adoradores, especialmente el maestro David, el rey David, fue una expresión de máximo alcance en esta ministración, porque el Espíritu Santo realmente le revelaba profecías maravillosas que se han ido cumpliendo, la mayoría de ellas, y que otras pues están pendientes de cumplirse, pero eran cánticos proféticos. También tú puedes ser tomado por el Espíritu Santo para sorprender a la Iglesia, sorprender a alguien en particular con un mensaje profético de forma musical. Vemos los musicales que hacen en las operetas y en los espectáculos, y nada que ver con estas revelaciones improvisadas que da el Espíritu Santo al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a la Iglesia de Jesús. El deber de profetizar es general para todos los hijos de Dios, y cuanto más hacerlo musicalmente para que entre mejor la profecía, porque con música entra mejor la letra. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice Pablo a los Corintios para hablar de la profecía, porque pues hay que primero entender que la profecía existe, que la profecía es necesaria y que debemos de buscar que el Señor nos use para darla al pueblo de Dios. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete,
para que la Iglesia reciba edificación. Vemos cómo exhorta Pablo a todos los creyentes a profetizar y cómo es primordial, preferente de los dones del Espíritu Santo. El más preferente para la edificación de la Iglesia es el de profetizar. Y bueno, pues en esa profecía con cántico, qué hermosura que puede el que la dé por medio del Espíritu Santo y ese cántico profético edificar con exhortación o con consolación o con advertencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, revelación que puede salvar al que va dirigida de caer en una trampa del diablo. Estas profecías, como todas, son inspiradas por el Espíritu Santo. Primera de Pedro nos dice la palabra de Dios cómo toda profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que también el cántico profético, lo mismo que cualquier otro mensaje de profecía, en otra forma, sin música, sin entonación, con toda naturalidad, pues todos ellos son inspirados por el Espíritu Santo. Vemos tres cosas muy especiales que ocurren cuando los sacerdotes están alabando al Señor, adorando al Señor, llevando a la congregación a los pies de Jesús, a la presencia de Dios. Vemos que de repente aparece esa nube, de repente Dios se hace presente entre ellos, de una forma real, de forma especial, sobrenatural, ante un pueblo que le está adorando al Señor. Lo primero, que Dios se hace real. Lo segundo, que la presencia de Dios hace a un lado a los líderes, hace a un lado a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que salir porque la gloria de Dios llenaba toda la casa. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí hay un encuentro personal de la congregación con el Señor. Hay un encuentro personal, ya no dependen de los líderes, de los sacerdotes, de los músicos, de los que están llevando la alabanza, sino que Dios se muestra de una manera personal a la Iglesia. Ya no hay intermediarios, ya no dependen del músico que guía al pueblo. Sencillamente Dios permite que haya una relación directa con la Iglesia. Tercero, la nube hace que quitemos la mirada al hombre. Muchas veces en las congregaciones las personas están pendientes de los músicos, de qué hacen, qué no hacen, de sus gestos, de sus miradas. Cuando la nube se representa en la Iglesia, cuando la presencia de Dios se manifiesta, esto provoca que quitemos nuestra mirada del hombre, que nos centremos solo en el Señor, solo en su gloria, en su nube. La gloria de Dios nos quita la mirada al hombre, al qué dirán, a los prejuicios, lo haré bien, lo haré mal. Dios es el centro de todo. Y en ese encuentro personal con Él, en ese encuentro personal con el Dios vivo, eres transformado, eres mejorado, eres una mejor persona, eres mudado en un hombre nuevo, en una mujer nueva. En ese encuentro personal con Dios, cuando está la nube de su gloria, ahí solo puedes adorarle, rendirle alabanza. Es en este ambiente de la presencia real de Dios, en la nube del Señor, cuando se derrama esta nube que manifiesta la gloria de Dios, es en este ambiente cuando ocurre la adoración profética, lo que hoy queremos hablar. ¿Qué es la adoración profética? Bueno, sencillamente podemos explicar que la adoración profética es establecer un diálogo con Dios. Tú le cantas al Señor, le alabas al Señor y Dios te habla, Dios
responde. Es un diálogo, es un camino de doble vía. Recuerda que solo se produce el cántico profético en este ambiente de adoración, en este ambiente en el que solo estamos poniendo los ojos en Cristo, en este ambiente en el que no hay intermediarios, en que los músicos ya no son el centro de atención, sino que todos, bajo esa nube de su gloria, están mirando al Señor. Decimos que la adoración profética es un diálogo, pero tenemos una mala costumbre en las iglesias. Muchos cristianos solo hablan y cantan y no le dejan tiempo al Señor de que Él nos conteste, nos responda, nos hable. Muchas veces en la carrera diaria, pues por la mañana oramos, gracias Señor por este nuevo día, gracias por todo lo que me das, gracias porque me cuidas, cuida de mis hijos, cuida de mi esposo, de mi esposa, y amén porque me tengo que ir al trabajo. Y ya está. Muchas veces esa es nuestra relación rápida y comercial con el Señor. Bendíceme, lléname, dame. Esto también lo podemos trasponer a la adoración. Muchas veces, o casi siempre, no esperamos a que Dios se exprese, a que Dios nos hable, a que Dios nos ministre. Cortamos rápido, o sea, vamos con el tiempo justo, con la escaleta de la reunión y no permitimos que Dios nos hable. Muchas veces son los músicos los que impiden que Dios traiga profecía a su pueblo. Se ponen nerviosos cuando hay un silencio, cuando hay una quietud en la alabanza, cuando hay un reposo, una espera, un momento de espera de que Dios haga maravillas, traiga una palabra de ánimo o una palabra de consuelo o una palabra de arrepentimiento. Somos muchas veces los músicos los que preferimos pues, dar una canción más, dar una canción de júbilo para pasar el rato. Y tenemos que aprender a esperar, porque Dios está deseoso de hablar a su pueblo. Pues cuando hablamos del cántico profético, estamos hablando de un cántico que tiene en su esencia profecía. Y cuando hablamos en profecía, pues hay muchas facetas. Y yo quiero enfocar esta parte en el cántico profético bíblico. El cántico profético bíblico ya está en su nombre diciendo lo que es. Es un cántico que utiliza en su letra textos bíblicos. O sea, no hay una inspiración nueva, no hay una intervención humana ahora mismo, en este momento, en esta reunión que se canta. Es decir, el cántico profético bíblico es cuando tú estás cantando una canción que tiene un texto bíblico, un salmo, una profecía del Antiguo Testamento o quizá incluso algunas partes de Apocalipsis o de los Evangelios. Son textos que se pone en una melodía y se canta. Hay muchos ejemplos de estas canciones hoy y podemos ver que quizá en las canciones que cantamos en las iglesias, por lo menos un 30 a 40% de estas canciones tienen una gran mayoría de su contenido textos bíblicos, versículos bíblicos. Por ejemplo, hay muchas canciones que hablan acerca del Salmo 23 y el Salmo 23 habla que Dios, el Señor, Jehová, es nuestro pastor y nada nos faltará. Él nos hace reposar, Él nos hace descansar y así sigue. Entonces una canción que tiene esta letra es un cántico profético. ¿Por qué? Porque está utilizando las escrituras para llevar un mensaje a una persona que está cantando o inspirar a una persona para que adore a Dios. Porque cuando tú cantas, el Señor es mi pastor, tú estás proclamando que Él cuida de ti, que Él cuida de tu persona, que Él cuida de tu entorno, que Él está contigo, que Él no te va a dejar solo. Esto es algo que te inspira a adorar. Eso es una faceta del carácter de Dios, cuidador, fiel. Entra la parte profética, porque eso que estás cantando, este texto de que Dios es tu pastor, no nació simplemente de tu corazón. Es una palabra escrita en el texto bíblico que afirma que eso es así.
Porque la profecía, desafortunadamente en los últimos tiempos, se ha mistificado demasiado. Y la profecía nada más es que un mensaje de Dios, un mensaje que Dios da a una persona, al pueblo, a una ciudad, a una nación. Es un mensaje que viene de Dios. Entonces, para que yo sepa como persona que Dios es mi pastor, yo tengo que sacar esta idea de algún sitio. Yo tengo que sacar esta idea de algún lugar. Y ahí es donde yo saco esta idea de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde entra la parte profética. Es mensaje de Dios para mí. Cuando yo estoy adorando al Señor y cantando este cántico que habla acerca de que el Señor es mi pastor, entonces a veces puede simplemente verse como un cántico más, verse como una canción bonita con un texto bíblico, pero es más que eso. Es más que eso porque en primer lugar nos inspira basado en una verdad. No es una cosa que se basa en un comentario de alguien. Alguien me dijo que el Señor era mi pastor. No. Está basado en una verdad bíblica, en una palabra de Dios. Entonces eso me da seguridad. Eso me transmite que lo que yo estoy cantando ahora mismo es algo que es verdad, es veraz, es así. La otra cosa también es que con esta idea de cantar un cántico que tiene su contenido, su letra bíblica, eso enseña a la gente que está alrededor. Si estamos en la iglesia como líderes de alabanza o incluso como una persona misma que está empezando a participar en el grupo de alabanza como músico o lo que sea, al tocar y cantar esta canción existe lo que llamamos una impartición de enseñanza. Es decir, estoy cantando que el Señor es mi pastor. La gente que está escuchando eso, en primer lugar, yo me acuerdo de eso, de algún sitio. Es el texto bíblico, es el texto de Salmo 23. Está en la Biblia lo que estoy cantando. Y empiezas a meditar en este texto y decir, es verdad, Dios es el que me lleva, Él es el que cuida de mí. Entonces no solo me inspira a adorar, pero me trae enseñanza. Porque yo estoy aprendiendo, la palabra de Dios dice que esta palabra, la Biblia, es eficaz para enseñar, para exhortar. Y estamos aprendiendo y estamos viendo que realmente Dios es mi pastor. Y cuando usamos esta alabanza a Dios, porque es fruto de una alegría que tenemos por una revelación que Él nos dio, que es el texto de que Él es mi pastor, hay gozo, hay alegría, hay celebración. Y yo aprendiendo de eso, ya es una cosa que permanece fija en mi mente. ¿Qué cosa mejor que la música para ayudarme a memorizar la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando niños, muchos aprenden los libros de la Biblia a través de una canción. Muchas veces hay personas que para memorizar alguna cosa que necesita memorizar porque va a tener un examen o alguna situación, él pone música en la respuesta y hace de esta respuesta algo melódico. ¿Y qué pasa con eso? Que es más fácil de grabar. Así que el cántico profético bíblico es aquel cántico que utiliza la palabra de Dios escrita, la revelación dada de Génesis a Apocalipsis, utiliza versículos sueltos, un capítulo entero, diferentes versículos, esa manera no importa tanto, para poder inspirar a la gente a adorar a Dios. Entonces el cántico profético bíblico tiene como propósito inspirar a la gente a adorar a Dios porque está basada en la verdad bíblica. También tiene la línea de enseñanza que es dar a la gente una enseñanza clara acerca de un texto bíblico que cantado se queda muchísimo mejor en nuestras mentes. Así que esta parte del cántico profético no es tan sobrenatural, sí que fue en su momento porque el Señor a través del Espíritu Santo inspiró a los suyos para escribir los textos que vemos. Es palabra de Dios que hombres de Dios la escribieron, entonces hubo sí su parte sobrenatural. Pero hoy como ya tenemos la Biblia, es algo más práctico.
donde podemos sí, y animo a muchos músicos, cantantes y escritores de canciones, compositores, que utilicen más la palabra de Dios para que los cánticos en las iglesias cada vez más sean proféticos y bíblicos. Que Dios os bendiga. Tenemos muchísimos ejemplos de adoración profética, de diálogo con Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés era un gran adorador. Hasta el punto que dice en la Biblia que acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara. Hasta que lleguemos tú y yo a tener este encuentro con Dios, ¿verdad? Esta intimidad con Él, esta amistad con Él, de hablar cara a cara, que Dios te hable cara a cara. La adoración profética es ese gozo de que Dios te hable, te ministre, que tú lo puedas escuchar y entender. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en Adán, desde el principio. Desde el principio Dios descendía al Edén para hablar con Adán. Dice que y oyeron al Señor que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Dios está deseando de hablarnos, Dios está deseando de hablar con sus hijos, deseando de dirigirnos para hacer las cosas bien, de hablarnos para traernos consuelo, para traernos sanidad. Pero ¿qué nos pasa al ser humano? Que nos escondemos de Dios, nos escondemos por nuestros pecados, por nuestras torpezas, huimos del Señor. A veces preferimos que no nos hable, porque sabemos que nos va a corregir, que nos va a dirigir, que nos va a decir, por ahí no, hijo mío, por aquí. Sigue diciendo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 14, 22 a 25. Dice así: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y luego dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando alguien da un mensaje profético con cántico, mejor todavía, pues esa persona recibe una convulsión, un impacto tremendo. La persona que lo da y la persona a la cual va dirigido el mensaje profético. Puede ser que el cántico profético sea en lenguas y después de que surja el mensaje en lenguas con entonación musical generalmente bien orquestada si es del Espíritu, y más aún si la persona que la da tiene sentido y oído musical, y después viene la interpretación del mensaje de lenguas, viene la interpretación al idioma de los oyentes para que puedan ser edificados. O puede ser que el cántico sea directamente en la lengua vernácula de los oyentes sin necesidad de que se manifieste el don de lenguas y el don de interpretación. En cualquier caso, cánticos proféticos son muy necesarios en las iglesias para que estén vivas, para que los oyentes, los creyentes, los congregantes sean consolados, exhortados, avisados, advertidos, redargüidos y sean, por tanto, edificados. Moisés llegó a decir claramente que quiera Dios que todo el pueblo de Yahvé
fuese profeta, y que Yahvé pusiera su espíritu sobre todos los ciudadanos de su pueblo. Esto está escrito en Números 11:29, de cómo cuando él imparte la autoridad a los ancianos que escoge para delegarles esa autoridad, comenzaron todos a profetizar porque pasó la unción de él a todos ellos. E incluso a algunos que no estaban en ese lugar, en ese momento, pero que eran escogidos por Dios, comenzaron a profetizar. Y entonces aparecieron celosos que dijeron, ¿cómo estos profetizan también? Y Moisés dijo, ¿de qué? ¿De qué os da envidia? Quiera Dios que todo el mundo, todo el pueblo escogido, todos los hijos de Dios, reciban la inspiración, la unción del Espíritu de Dios para que profeticen. Y termino con 1 Corintios 14:31 para abundar en la importancia de profetizar. Y qué bueno hermosear la profecía, hermosearla con cántico profético, hermosearla con entonación musical. Es más, suele ser muy propicia la música para que se manifieste el espíritu profético. Los profetas se inspiraban escuchando el arpa, escuchando la música mientras adoraban a Dios. Y entonces el Espíritu Santo, agradándose, traía el mensaje por la boca del profeta que estaba en esa inspiración, en esa meditación, en esa comunión con Dios. Dice así 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Tú puedes profetizar, tú puedes traer un cántico profético, solamente que estés anhelándolo, que estés buscando esa revelación de Dios, esa inspiración, ese encendido del fuego de Dios para ser vocero musical, mejor o no, pero vocero profético en la iglesia. Y en 1 Corintios 14:39 dice así, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Profetizar es necesario, es fundamental para que la iglesia sea edificada y los incrédulos también conozcan que Dios lo sabe todo, que Dios lo ve todo, lo oye todo y que conoce lo que ha de suceder, el futuro, no hay secreto para él. Y eso realmente produce un testimonio impactante para que hasta los incrédulos e indoctos se quebranten, busquen a Dios y se arrepientan y se entreguen a la influencia del Señor. Cántico profético por tu boca, por nuestra boca, por medio del fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que anhelar, que abunde en la iglesia, en el medio de la adoración, de la alabanza. Tú también puedes ser instrumento musical profético con tu boca. Pídeselo al Señor y Él te lo concederá. Que el Señor os bendiga. Más ejemplos de adoración profética lo tenemos, por ejemplo, en la época de los levitas. Dice en 1 de Crónicas 25:1, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con el arpa para aclamar y alabar al Señor. Así que, músicos, estamos animándoos a que profeticemos con nuestros instrumentos.
Cuando hablamos de cánticos proféticos, ya podemos ver diferentes facetas, diferentes situaciones, diferentes opiniones, pero estamos trabajando en este tema en 3 puntos específicos. Ya hemos tratado uno y vamos a tratar ahora lo que es el cántico profético inspirado, ¿vale? El cántico profético inspirado es un cántico donde trae un mensaje profético, y eso tenemos que entender qué significa un mensaje profético, a través de la música. Es un cántico que trae el mensaje de Dios a través de la música. Estamos en un ambiente, en un culto de alabanza y adoración, y hay momentos, sobre todo yo animo mucho a los líderes de alabanza que puedan dejar o dar este espacio para que la congregación pueda expresarse a Dios, expresar su amor, expresar su alabanza y su adoración, porque muchas veces seguimos las canciones de una manera muy estricta y no damos espacio para que la gente pueda dejar fluir lo que está en su corazón. En estos momentos donde se fluye, donde quizá hemos terminado un cántico, los instrumentos siguen cantando o tocando, son momentos donde hay espacio y libertad para que 2 cosas puedan suceder. La primera es que yo me exprese, que yo diga con mis palabras lo que yo siento por Dios, que yo diga con un idioma mío, con una expresión mía, lo que yo quiero decir a Dios. Ya no es la canción esa que estoy escuchando o que he aprendido, que he memorizado, es algo que fluye de mi parte, soy yo hablando a Dios. Y la otra cosa que sucede en estos momentos es que Dios puede hablar conmigo. Es decir, es un ambiente donde hay una conexión, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Entonces, en este momento que yo estoy expresando a Dios y quebrantando mi corazón delante de Él, Él puede hablar conmigo. No es que obligatoriamente Él tiene que hablar. Por supuesto sí, que siempre en la adoración hay una respuesta de Dios, porque si nosotros como seres humanos, al dar algo a alguna persona o a regalar algo, esta persona siempre va a responder gracias o qué bien lo has hecho o cosas así. Cuando nosotros hablamos tantas cosas buenas a Dios, claro que Él va a responder. Ni siempre es con una palabra directa, ni siempre. Hay muchas maneras que el Señor puede responder. Y en esta respuesta de Dios, en esta conexión de alabanza y adoración, Él puede darnos algo que estamos buscando. Él puede hablarnos cosas y respuestas que estamos anhelando. Pero también en este ambiente el Señor puede traer a nuestro corazón un deseo y un anhelo de cantar algo que es profético. Es decir, cantar algo que es verdad de Dios, para que los demás que están puedan escuchar, ser edificados y animados para con sus vidas cristianas, su relación con el Señor. Entonces, al estar en este ambiente, en esta atmósfera de adoración, puede que el Señor te dé algo, ponga algo en tu corazón. Un ejemplo, estábamos en una ocasión en una plaza donde nos juntamos, es una costumbre que tenemos en nuestras escuelas de alabanza, de ir todo el grupo en un lugar público, en una plaza o donde sea, para adorar a Dios y orar por la ciudad. Entonces, en estos momentos, en varias ocasiones el Señor nos guió a simplemente cantar cánticos proféticos. Algunos abría la Biblia y lo leía y tal, pero en esta parte que estamos hablando hoy de cántico profético inspirado, era algo que Dios traía a nuestro corazón para cantar y proclamar en la ciudad. Por ejemplo, estábamos en esta plaza y en mi corazón vino un deseo muy grande de cantar la santidad de Dios, cantar sobre esta santidad, sobre esta pureza. Entonces empecé a proclamar que Él era santo, que Él era puro, que no había nadie como Él, que no había mezcla en Él, que no había suciedad en Él, que Él era totalmente puro, santo, separado, apartado de todo lo que era inmundo, de todo lo que era
de error, de problemas, de maldad. Y ahí empecé a cantar un cántico que brotó de mi corazón, pero guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando proclama una persona estas verdades a través de un cántico, estás proclamando a las personas que están alrededor y estas son inspiradas a hacer lo mismo, pero también estás orando una oración bíblica, una oración que habla acerca de algo veraz, que es la santidad de Dios. Eso es bendecir a la ciudad con la santidad de Dios. Eso causa un efecto de que donde hay impureza, donde hay suciedad, incluso física, hay lugares que puedes visitar, que hay una suciedad visible. Es decir, las calles están sucias, las paredes están sucias, la gente parece que también tiene un comportamiento donde sus vestimentas son sucias. Y esto es consecuencia de algo también espiritual. Y cuando estás en este lugar y estás proclamando algo que es la santidad y la limpieza y pureza de Dios, tú estás yendo en contra la realidad que quizá el enemigo está implantando en este lugar. De esta experiencia de Saúl, del rey Saúl, con la compañía de profetas adoradores, podemos sacar 3 conclusiones. La primera, que Saúl recibe poder por medio del Señor, del Espíritu Santo. Segundo, que recibe el don profético. A partir de ese día podía profetizar. Y tercero, que en esa experiencia Saúl es cambiado en un hombre nuevo. Dice, y serás mudado en otro hombre. En esa experiencia gloriosa, en la adoración, en el medio de la presencia del Señor, somos cambiados en hombres nuevos. ¿Qué vemos aquí? Que Dios en la adoración nos quiere animar, instar a que profeticemos. Dios está deseando que sus siervos, sus profetas, sus sacerdotes, los ministros de alabanza, los líderes de adoración, profeticen. Dice en Números, dice que el Señor está deseoso que sus hijos profeticen. Dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Dios quiere que tú y yo profeticemos, que demos cánticos proféticos. Vemos en la palabra que con frecuencia la profecía se daba en forma de cántico y acompañada con instrumentos musicales, como hemos leído antes. Por ejemplo, Eliseo vio la necesidad de utilizar la música para profetizar. Por ejemplo, lo podemos leer en 2 de Reyes 3:15, que dice, ahora por favor traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo y profetizó. Vemos muchos ejemplos en el que la profecía era cantada o acompañada de instrumentos musicales. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, los profetas cantores se acompañaban con instrumentos. Dice en la primera de Samuel, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar santo y delante de ellos músicos, instrumentos, profetizando. Con ellos estaban profetizando. Hoy en día esto es muy escaso en la alabanza, en la adoración. Esto escasea en nuestras iglesias, que los músicos, que los adoradores profeticen. Y hoy Dios nos insta a que los sacerdotes que llevamos el arca, que llevamos la presencia del Señor en la alabanza al pueblo, tenemos que profetizar. También vemos en el tabernáculo de David que los que tocaban instrumentos musicales, sobre ellos se movía el Espíritu del Señor trayendo profecías. Porque dice en 1 de Crónicas 25, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Dice que hasta la misma presencia de Dios muchas veces se asocia con instrumentos musicales. Como dice en el Salmo 47, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. La voz de Dios se asemeja muchas veces a las trompetas, como hemos visto en otros programas. Cuando Dios habló a Moisés, el pueblo escuchaba sonidos de bocinas y de trompetas. Por eso seguimos diciendo que es importantísimo los instrumentos para traer adoración al Señor, para traer profecía al pueblo.
Vemos el ejemplo de Ezequiel, que también pudo profetizar al pueblo cantando. En Ezequiel 33, 32 dice: «He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien». Vemos que el profeta es alguien que canta al pueblo trayendo profecía, trayendo palabra de dirección al pueblo, trayendo palabra de exhortación, trayendo palabra de arrepentimiento. Hay muchas porciones del libro del profeta Isaías también que son cánticos, como por ejemplo puedes leer el capítulo 12. Muchos de los salmos de David también son cánticos proféticos, llenos de detalles revelados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos el Salmo 22 que ya David habla de la crucifixión de Jesús. Puedes leer en el Salmo 22 que dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Horadaron mis manos y mis pies. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David ya está hablando de lo que le iba a suceder a Jesús en la cruz, de todo el sufrimiento que iba a tener nuestro Salvador. David ya estaba profetizando con un cántico, con uno de sus salmos. Así que muchos de las profecías las podemos dar cantando. Podemos dar profecía al pueblo con los instrumentos, con melodías. Y eso se llama cántico profético. Dios es un Dios original. Él no se limita a hablarnos solo a través de la palabra. Él nos puede hablar de muchas maneras. Por ejemplo, Dios nos habla a través del don de profecía. Dios nos habla a través de la expresión hablada, como hemos dicho. El don de profecía lo podemos definir como el hablar en el nombre del Señor. Cuando un siervo de Dios dice en el nombre del Señor. Como hablaban los profetas, nuestros antiguos profetas, que decían en el nombre de Jehová. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Profetizar es declarar el corazón de Dios, declarar los pensamientos de Dios al pueblo. Y la profecía hablada tiene tres metas: edificar, no destruir, nunca destruir, siempre edificar al pueblo; exhortar, corregir; y por último, consolar. Pero la palabra de Dios nunca viene para destruir, nunca viene para martirizarte, nunca viene para condenarte, siempre viene para consolarte, para exhortarte y para edificarte. Todo el mover de Dios en la adoración profética estará dirigido en estos tres sentidos. Lo que no sea en esta área no viene de Dios. Dios no viene a condenarte, Dios viene a salvarte, Dios no viene a destruirte, viene a construirte, a reedificar tus ruinas, a reedificar lo que el diablo ha destruido. Dios no viene a destruirte, viene a bendecirte. También Dios puede hablarnos a través del cántico profético, que es lo que estamos hablando hoy. El cántico profético es una profecía cantada espontáneamente, inspirada por el Espíritu Santo. El Señor nos manda que usemos el cántico profético. El Señor nos manda que en medio de la congregación traigamos profecías cantadas, los músicos, los cantores, de forma espontánea. También Dios puede hablar a través de la música instrumental profética. Ya lo hablaremos un poco más en otros programas, pero Dios puede hablar a través de las melodías, de los instrumentos. Los instrumentos musicales pueden ser ungidos de tal manera que Dios pueda bendecir al pueblo solo a través de la melodía. Podemos leer en Crónicas que los sacerdotes profetizaban con arpas. No decía que con palabras o con... No, dice que profetizaban con los instrumentos, con arpas, con címbalos, con salterios. Esto significa que podemos profetizar acompañando con nuestros instrumentos musicales, que podemos profetizar de forma musical. O sea, Dios puede hablar a través de la armonía de los instrumentos. Dios es
tan original que puede ministrar a las personas solo con el sonar de los instrumentos, de una forma ungida, de una forma poderosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. También Dios puede traer palabra a través de la danza profética. La danza es una expresión de guerra, de gozo, pero también es una manifestación del corazón de Dios. Por ejemplo, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella y danzaron delante del pueblo. Danzaron y cantaron diciendo: «Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». La danza puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, puede ser una danza en sí, como una profecía dramática, una danza que expresa una palabra de Dios que está trayendo en ese momento, o también puede ser una expresión que interpreta una profecía dada. Alguien que a través de la danza interpreta la profecía que ha dado el profeta. También Dios puede hablar a través de un drama profético. Vemos en la Biblia multitud de ejemplos en los que Dios les instaba a los sacerdotes o a los profetas a ejecutar acciones por las cuales el pueblo sabía lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Isaías se nos narra que Dios hizo andar a Isaías desnudo y descalzo durante 3 años como señal sobre Egipto y Etiopía. Así el Señor iba a hacer con ellos en manos de Asiria. O sea, el Señor les estaba preparando al pueblo de que les iba a dejar desnudos, descalzos, y les iba a tratar. Dios habló a través de este drama, de esta escenificación teatral. También vemos el ejemplo de Oseas, cómo Dios le insta a Oseas a casarse con una prostituta y engendrar hijos de una prostituta, como una señal de que el pueblo de Israel también había hecho esto con el Señor, como había tenido amantes, no había sido una mujer fiel a Dios. También vemos en Ezequiel que Dios le ordena a Ezequiel que haga un diseño de adobe de la ciudad de Jerusalén y que la sitie, y que él, Ezequiel, se acueste ahí, todo con el propósito de anunciar que Jerusalén iba a ser sitiada y asolada. Dios puede hablar de multitud de formas. Él es un Dios original, es un Dios que te deja asombrado. Y Dios habló al pueblo de muchas maneras. Dios está deseoso de hablarte, deseoso de ministrarte, de guiar a su pueblo, de guiar a la congregación a su presencia, a que le conozcamos más, a que conozcamos su corazón. Es un corazón lleno de amor, lleno de bondad, lleno de juicio, lleno de disciplina también a su pueblo que se aparta de él. Pero Dios nos quiere guiar a la presencia gloriosa. ¿Y cómo? Pues muchas veces a través de la adoración donde se manifiesta su palabra y donde quiere que sus hijos profeticen con cánticos proféticos. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Queridos amigos, quiero dejaros con este pensamiento, con esta conclusión. El peor enemigo para que se establezca el ambiente en el que se derrama la presencia del Señor y trae adoración profética, una adoración profética fluida, en el que los sacerdotes cantan cánticos de consuelo al pueblo, en el que los líderes de alabanza traen palabra de exhortación a la iglesia, en el que los líderes, los pastores, traen palabra de dirección al pueblo, que traen palabra profética al pueblo. Para que el peor enemigo, para que se produzca esto, es el temor
a ser usados por Dios, a ser usados como instrumentos de Dios. El temor al qué dirán, a que me salga mal, la vergüenza de que me pueda equivocar, la vergüenza a los demás. Ese es el peor enemigo para que Dios te use. Pablo nos da la solución, la luz a este respecto. Nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, tú tendrás un don, yo tendré otro. Pero dice que según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo desde aquí quiero animarte a que des cánticos proféticos en tu iglesia, que des cánticos de ánimo, cánticos de exhortación, cánticos de consuelo cuando llegues a la congregación. Esto significa que el Señor te va a hacer volar en sus alas, en las alas de su unción, en las alas de su espíritu. Si eres una persona espiritual, si eres una persona llena del poder de Dios, llena de su palabra, llena de sus consejos, de sus mandamientos, siempre vas a estar preparado para dar consuelo, para dar una palabra oportuna. Si eres una persona espiritual, estás preparado para escuchar la voz de Dios, preparado para escuchar lo que Dios quiere hacer en ese momento oportuno, lo que Dios quiere dar a la iglesia en ese momento, lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere compartir, tú vas a estar preparado para darlo. Amigo, amiga, llénate del Señor, para no solo recibir en la iglesia, sino dar, compartir. Dios quiere establecer ese ambiente profético, quiere dialogar con nosotros, quiere ayudarnos en todo. Así que te dejo con este mensaje. Busca la nube del Señor, busca la nube de su gloria. Que cada vez que vayas a una reunión se derrame esa nube. ¿Para qué? Para que la iglesia no te mire a ti como músico, sino que mire a Cristo, mire al Señor. Que busquemos esa nube para gozarnos en Él, para deleitarnos en Él. Y podamos cantar como cuando cantemos, cuando estemos todos allá juntos, como dice en Apocalipsis, al que está sentado en el trono. A Él, solo a Él, sea la gloria, la honra y la alabanza. Que podamos cantar así. Que Dios te bendiga.